buenos días a todos mis chicos de quinto grado, espero que se encuentren súper bien como siempre. Hoy es es jueves 13 de mayo del 2021 y vamos a continuar hablando sobre Europa antes del encuentro. ¿Qué encuentro? Pues antes de encontrar a América, ¿verdad? Europa, los europeos pensaban que que estaba aquí era todo el mundo, ¿verdad? Que no existía otro continente para el lado de acá llamado América, ¿ok? Y nosotros estamos estudiando a Europa antes de ese encuentro y las fases por las que pasó Europa para llegar a encontrarnos, ¿ok? Vamos a ver. Comenzamos esa fase, ¿verdad? Comenzamos con el periodo llamado la Edad Media. En la Edad Media se desconocían muchas cosas. En la Edad Media el sistema económico principal o que existía era el feudalismo, ¿ok? El feudalismo era esta base social, ¿verdad? Esta pirámide social. Estaban los privilegiados y los no privilegiados. Tenía a los reyes, ¿verdad? A la nobleza, que eran príncipes, condes, caballeros, al clero, que eran las personas religiosas como los obispos, los curas y los frailes, y tenían a los campesinos, artesanos y comerciantes. Aquí estaban los vasallos, ¿verdad? Y los vasallos vivían en los territorios de la nobleza y trabajaban y cultivaban los territorios de la nobleza. ¿Ven? Aquí hay un vasallo que le está entregando el tributo a la nobleza. Miren la nobleza aquí. Tenemos al clero, ve cómo está vestido de obispo, de cura o de fraile. Ahí, y esas eran esa era la pirámide social y así funcionaba la economía, ¿ok? Tenían que hacerle caso al rey y todo eso. La iglesia en la Edad Media, ¿ok? Pues la iglesia en la Edad Media tenía gran importancia, tenía mucho control. Incluso el Papa a veces y los obispos decidían quiénes iban a ser los reyes. Así que la iglesia católica estaba por encima de los reyes y ellos hacían lo que querían y ellos tenían mucha autoridad. ¿Por qué? Porque en la Edad Media la cultura era teocéntrica. ¿Y qué es teocéntrica? Que ellos pensaban en Dios como el centro de toda la cultura. La iglesia era el centro de todo, del gobierno, de la economía, de todo. Incluso la iglesia hacía guerras santas llamadas las cruzadas. ¿Ven? De cruz, las cruzadas. Y la iglesia, ¿verdad? Hacía esas guerras en contra de otras religiones, como por ejemplo en contra de los musulmanes. Ellos mandaban una guerra, ¿verdad? Un montón de soldados para combatir otras religiones como la religión musulmana. Y ellos tenían mucho control. Miren aquí cómo están coronando a un rey. ¿Ok? Así que la cultura en la Edad Media era teocéntrica con Dios de centro. ¿Ok? Y lo que ellos dijeran, eso era lo que iba, esa era la verdad, lo que Dios dijera era la verdad y nadie cuestionaba nada de eso, ¿ok? Y con esas cruzadas, con esas guerras santas, muchas personas murieron y esa Edad Media se fue como que cambiando y convirtiendo en el Renacimiento. El Renacimiento es un movimiento, ¿verdad? Otro periodo de tiempo en Europa, específicamente en Italia, ¿verdad? Mucho. Y el Renacimiento era otra forma de pensar, ¿ok? En el Renacimiento volvió el humanismo, ¿ok? Ya la sociedad no era tan teocéntrica, sino que era más humanista.
Por ejemplo, están estos dibujos de Leonardo da Vinci, porque este es Leonardo da Vinci, las personas comenzaron a tener una mente más científica, más filosófica, y empezaron a pensar mucho las cosas y a cuestionar las cosas que ellos antes daban por hecho. ¿Ok? Antes decían, ¿verdad?, que la cultura era teocéntrica, que Dios era el centro de todo, y en el Renacimiento los científicos y las personas empezaron como que a tratar de descubrir cómo era el ser humano, ¿ok? Y empezaron a pensar en el humano como centro. Ya no era Dios, era el humano y todos empezaron a analizar cómo funcionaba el cuerpo humano. Ahí se hicieron muchos estudios del cuerpo humano, de cómo funcionaban los órganos y las cosas, ¿ok? Empezaron a hacer inventos nuevos, muchos científicos, mucha arte nueva. La gente estaba volviendo a pensar, a cuestionar, a analizar, a crear un pensamiento más científico, más objetivo, ¿ok? Por ejemplo, en el Renacimiento se crearon nuevas ideas sobre el sistema solar. En la Edad Media se pensaba, todo esto ya yo se los dije, pero se los vuelvo a decir porque estamos ya repasando para su examen el miércoles. Miércoles. No, martes. Su examen el martes. En la Edad Media, la iglesia decía, ¿verdad?, que la Tierra era el centro del universo. El planeta Tierra era el centro del universo y el Sol le daba vueltas al planeta Tierra. El Sol le daba vueltas al planeta Tierra. Y hubo algunos pensadores como Galileo Galilei, que este señor que está aquí, que se llamaba Galileo Galilei, que perfeccionó el telescopio, ¿verdad? Para ver a los astros, para ver las estrellas. Y él se dio cuenta de que la Tierra era la que se movía. Y él empezó a escribir estas teorías de que la Tierra era la que le daba vueltas al Sol. ¿Cómo es en realidad? ¿La Tierra le da vueltas al Sol o el Sol le da vueltas a la Tierra? Como Galileo Galilei dijo, ¿verdad? La Tierra le da vueltas al Sol. ¿Qué pasa? Que como eso que él estaba escribiendo y esas ideas que él tenía iban en contra de lo que estaba diciendo la iglesia, pues a él lo acusaron, ¿verdad? Contra la iglesia, con la iglesia. La iglesia tenía como un programa de castigos hacia esas personas que se iban en contra de la iglesia y se le llamaba la Inquisición. La Inquisición. La iglesia hizo esta Inquisición que era que ellos buscaban a las personas que contradecían a la iglesia católica y los torturaban, ¿ok? Los castigaban. A Galileo Galilei le hicieron como un juicio y él negó, ¿verdad?, todas las ideas que él había escrito y que había dicho. Él dijo que él no había pensado eso, que él no pensaba eso, lo siguió negando y la iglesia, como él siguió negándolo, pues lo que hizo fue, no lo torturó físicamente, sino que lo dejó en house arrest. O sea, lo dejaron en su casa y no podía salir a ningún sitio. Lo arrestaron dentro de su propia casa, lo encarcelaron, ¿verdad? Él por muchos años no pudo salir de su casa porque esa fue la condena que le dieron. Y pues años después él muere en su casa, ¿ok? La Inquisición fue algo bien terrible, por lo menos no lo torturaron físicamente, sino que lo encarcelaron dentro de su propia casa por pensar que la Tierra le daba vueltas al Sol.
Y él estaba en lo correcto. Así que, hablando del Renacimiento, ya pensamos en el humano como centro. Se piensa, ¿verdad?, que la Tierra es la que le da vueltas al Sol y además se inventa la imprenta, ¿ok? Miren cómo era la imprenta. Este, tú escribías todo lo que tú acomodabas las letras para que escribieran lo que iba a decir, le ponías la tinta, le ponías el papel encima y le bajabas la pesa esa encima para que el papel quedara con las letras, ¿ves? Para que se presionara ahí. Así que en el Renacimiento se inventa la imprenta, la primera impresora, ¿verdad? Era manual, pero ya podían hacer periódicos, ya podían hacer libros, ya podían compartir las ideas con otras personas y pues agrandar su conocimiento porque los libros tenían todo el conocimiento y las personas podían leerlos ahora porque se inventó la imprenta. El arte. El arte del Renacimiento es muy famoso. Esta es la Gioconda o la Mona Lisa o Lisa de Giocondo o algo así, ¿verdad? Esta la pintó Leonardo da Vinci, es una de las pinturas más famosas de toda la historia. Y como pueden ver, pues las personas en este tiempo, en el Renacimiento, pintaban muy hermosamente, ¿verdad? Pintaban al ser humano bien, pues como estaban empezando a estudiar los órganos del ser humano, pues muchos de los artistas estudiaban dónde estaban los músculos, dónde estaba la posición de los órganos y eso para poder representarlos bien en el arte. Esta fue la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, ahora mismo está en el Museo del Louvre, me parece, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos la bóveda de la Capilla Sixtina en el Vaticano. Y esta la pintó Michelangelo, que aquí tenemos la famosa pintura de Dios y el hombre, ¿verdad? Así como que tocándose casi el dedo. Pues ahí está, y todo esto lo pintó Michelangelo o Miguel Ángel, en el techo, ¿verdad? La bóveda de la Capilla Sixtina. Él tuvo que pintar todo eso, montado en escaleras y cosas, así mirando para arriba y pintando. Y me imagino que fue sumamente difícil. Yo quiero ir ahí para verlo. Está lejito porque es el techo, a lo mejor no se aprecia tan bien, pero yo quisiera ir a verlo. Y la Mona Lisa también. También de esta época, ¿verdad? El Renacimiento es la famosa pintura de Leonardo da Vinci también, de la Última Cena, que está Jesús, ¿verdad? Y están los 12 apóstoles. La Última Cena. Además, en el Renacimiento, aparte de la imprenta, aparte del arte, aparte de las ideas heliocéntricas, ¿verdad? Que es que el Sol está en el medio y la Tierra le da vueltas al Sol, se inventaron instrumentos de navegación y se perfeccionaron, ¿ok? Vamos a pensar en este progreso histórico, ¿verdad? En este progreso de cómo las personas de no conocer mucho vamos conociendo más, estudiando más, inventando más, compartiendo el conocimiento, ¿ok? En esta época se creó la brújula, sin la brújula no se puede navegar, el astrolabio, que se dejaba llevar por la posición de las estrellas, y la carabela, perdón. ¿Ok? Se inventaron todos estos instrumentos de navegación o se fueron perfeccionando en esta época. ¿Ok?
Así que es que vamos a ver el progreso de cómo es que finalmente las personas pueden navegar hasta encontrar a América. Si no hubiese pasado estos momentos históricos, la Edad Media y después el Renacimiento, los españoles jamás hubiesen llegado aquí. ¿Entendemos eso? Por favor. Y bueno, como ustedes saben, con la invención de los instrumentos de navegación, ahí fue que bloquearon el camino hacia Oriente, ¿verdad? Que los españoles necesitaban ir a Asia, ir a Oriente, ir a la India, y entonces el camino por tierra lo bloquearon, así que a Cristóbal Colón se le ocurre, vamos navegando, le damos vuelta a la tierra porque la tierra es redonda y todas estas cosas, y entonces ahí Cristóbal Colón se tira y llega a América. Pero eso no hubiese sido posible sin la imprenta, sin los instrumentos de navegación, sin ese tiempo de pensamiento científico del Renacimiento y todas esas cosas, ¿ok? Mis amores, estamos nosotros aquí como el perrito, casi, casi llegando al final de las clases. La bolita es el final de las clases y nosotros somos el perrito, ¿está bien? Bueno, pero sigamos intentándolo como el perrito, que no nos damos por vencidos y ya estamos acabando. Nos vemos, mis amores. Cualquier duda o pregunta me avisan. Ya esto es básicamente el repaso de esto que estamos estudiando. Tienen examen el próximo martes, ¿ok? Nos vemos. Bye.